El hijo de una ordenanza escondió un bolígrafo en la cama de un hombre rico moribundo, y tan pronto como llegó la esposa con el notario y el testamento, Kate reconsideró mi oferta, dijo Stanley con una sonrisa engreída mientras se preparaba para irse. No, gracias. Seguiré pagando como antes, respondió Caitlin. La puerta se cerró de golpe detrás de él y ella se estremeció con una sensación de inquietud. Stan alquiló el apartamento a ellos junto con su hijo. Al principio, todo iba bien, el alquiler era bajo y el sueldo del conserje cubría la vivienda, la comida y la ropa. Pero hace un par de meses, el hombre comenzó a hacer insinuaciones. A veces intentaba abrazarla, sugería que ella fuera a visitarlo o incluso proponía directamente que vivieran juntos y que no necesitaría pagar el alquiler. Por supuesto, en otro momento, Kate no habría tolerado esto, pero ahora estaba en una situación muy difícil. Encontrar un apartamento a ese precio no era fácil, y aunque lo encontrara, necesitaba un depósito y una tarifa para un agente inmobiliario, algo que no podía ahorrar. Su hijo comenzaría la escuela el próximo año, nuevos gastos, y no había nadie que la ayudara. Intentando evitar a Stanley a solas, continuó viviendo en su apartamento y, en consecuencia, pagándole el alquiler. Señorita Hardy, he querido preguntarle algo desde hace tiempo, comenzó la conversación el jefe médico, el señor Matthews, mientras el conserje limpiaba el suelo de su oficina. Su abuela fue una excelente especialista, trabajó como pediatra toda su vida, y cómo querían los niños a ella, ¿eh? ¿Por qué no siguió usted los pasos de la familia? Quería, respondió Kate, apartándose un mechón de cabello que se había escapado de debajo de su gorro. Estas preguntas no le agradaban porque tocaban un punto sensible. Pero el matrimonio, un hijo, siguió posponiéndolo. Tal vez lleve esta mesa a la oficina vecina, hace falta allí y aquí parece que sobra. ¿Y ahora? No es demasiado tarde para matricularse y estudiar, insistió el anciano, hojeando algunos documentos. Ya es demasiado tarde, señor Matthews, dijo a regañadientes. ¿Por qué? Yo ya tengo 60 años y sigo estudiando. Usted es joven, llena de energía. Necesitamos especialistas responsables. Bueno, cuando mi hijo crezca, tal vez entonces lo piense, respondió Kate solo para terminar el diálogo. El señor Matthews no haría esas preguntas si supiera lo difícil que era para su empleada. Se casó muy joven. Poco después nació un niño, y la vida familiar opacó todo lo demás. Kate dejó la universidad y se encontró en el rol de madre y esposa, gestionando diligentemente el hogar. Ella y su esposo incluso pensaron en tener otro bebé, pero en los últimos años los problemas comenzaron a perseguirla. Primero murió su querida abuela. Luego, su esposo tuvo un accidente en la carretera mientras transportaba mercancías. La informaron después de que falleciera en el hospital, ni siquiera tuvo tiempo de hablar con él. La noticia la devastó, llevándose toda su fuerza y deseos. Lo único que la hacía levantarse de la cama cada mañana era su hijo John, un niño alegre, muy parecido a su padre, con grandes ojos azules y rizos rebeldes. Kate ahora soportaba todas las cargas que antes compartía con Ryan. Ya no podía permitirse alquilar un apartamento de 2 habitaciones. Tuvo que mudarse a un pequeño estudio. Para ganar más, Kate aceptó trabajos adicionales. Trabajaba turnos los fines de semana y festivos, llevando a John con ella, por lo que todos en el hospital ya lo conocían y él se sentía como en casa allí. La última semana había sido particularmente dura. John tuvo su graduación, la guardería cerró por el verano, hacía un calor abrasador y apareció un paciente misterioso en la sala. Se le asignó una habitación VIP con todas las comodidades y Kate tuvo que limpiarla, lo cual no era precisamente agradable. El gerente del pabellón, el señor Blake, estaba muy ocupado con el nuevo paciente. Era un hombre pequeño, calvo, nervioso y ruidoso, pero ahora parecía diferente, tranquilo pero eficiente. Kate sabía que era poco fiable, le gustaba ganar dinero extra y no rechazaba ninguna oportunidad,
así que no se sorprendió al verlo charlando amigablemente con el extraño paciente. No te preocupes, todo estará bien, dijo el señor Blake. Luego, volviéndose hacia Kate con irritación, preguntó: ¿Qué necesitas? Es hora de limpiar, respondió ella con calma. El ocupante de la habitación VIP se tumbó rápidamente en la cama de nuevo, adoptando su aspecto de sufrimiento melancólico. El gerente metió las manos en los bolsillos, miró severamente a la limpiadora y se dirigió a la puerta. Está bien, volveré más tarde. Por ahora, tómate un descanso. El señor Matthews también participó en estas visitas. Con las manos detrás de la espalda, paseaba elegantemente por el pasillo, llamaba a la puerta de la habitación VIP y entraba. 5 minutos después salía con una sonrisa, algo inusual en él. Las enfermeras susurraban y los pacientes de otras salas discutían animadamente sobre las condiciones de la habitación VIP para quien el jefe médico hacía tanto esfuerzo. El señor Blake salía de su oficina más a menudo de lo habitual. En resumen, con la aparición del misterioso y adinerado paciente, todo en el pabellón se animó de alguna manera. Solo una persona no estaba interesada en estos acontecimientos en absoluto: Kate. Como siempre, continuaba trabajando diligentemente, cubriendo los turnos de los que estaban de vacaciones. Ella misma no se tomaba vacaciones, al contrario, intentaba asumir tantos turnos como fuera posible. Especialmente porque en verano había una buena oportunidad para ganar dinero. En el fondo, esperaba poder ahorrar para mudarse. No soportaba más las insinuaciones de Stan, pero tampoco quería mudarse con su hijo a una habitación en un apartamento compartido. Si no tuviera un hijo, Kate aceptaría vivir en el hospital o en un dormitorio, apiñada en las habitaciones más pequeñas. Pero para John soñaba con crear todas las condiciones para que no le faltara nada y no recordara su infancia como la época más difícil de su vida. Ahora, cada día, el niño se sentaba en la sala donde su madre se cambiaba y almorzaba, veía dibujos animados, dibujaba o a veces caminaba por los pasillos entreteniendo a los pacientes con conversaciones. A su vez, ellos lo trataban con dulces. En la sala común había un televisor y en el departamento de ortopedia pediátrica, en la planta baja, había una habitación separada con paredes coloridas, juguetes y libros. Kate organizó para que John jugara allí. Nadie visitaba al paciente VIP, pero un día el silencio del pasillo del hospital se rompió por el sonido de unos tacones altos. Una mujer hermosa y elegantemente vestida se dirigía a la habitación del hombre enfermo. Eddie, ¿cómo estás?, preguntó con tristeza, sentándose junto a la cama de su esposo. No muy bien, respondió él apenas audible. Kate escuchó este fragmento de su conversación y no podía quitarse la sensación de que una especie de obra teatral se estaba desarrollando a su alrededor. Había visto con sus propios ojos cómo el paciente caminaba confiado por la sala, conversaba fuerte y con seguridad con Iván Pavlovich, y la comida del hospital, que le preparaban con especial cuidado, desaparecía rápidamente de su plato. Todo eso no encajaba del todo con la apariencia de moribundo que de repente adoptaba frente a su esposa. Por la noche, cuando Kate se preparaba para ir a casa, un angustiado John irrumpió en su oficina. Ese tonto, gruñó, empezando a guardar sus juguetes en su mochila. ¿Quién? ¿Qué pasó?, preguntó su madre. Ese hombre, el rico de la habitación elegante. ¿Estuviste hablando de nuevo con los pacientes? Sé que lo llaman rico, respondió el niño. Sí, fui a visitar al tío Harold para jugar al ajedrez, pero me equivoqué de habitación. Entré en la habitación equivocada y me dijo: sal de aquí, niño. No quiero verte aquí otra vez. ¿Por qué debería ser echado? Ni siquiera quería ir a verlo. Johnny, no vuelvas allí nunca más, suplicó Kate. Mira el número de la puerta. Recuerda, la habitación del tío Harold es la número 5. De acuerdo, respondió su hijo, mirando enojado hacia la puerta al final del pasillo, una señal clara de que estaba planeando algo. Está fingiendo estar enfermo, dijo John. ¿Cómo te diste cuenta?, preguntó Caitlin, sorprendida por la atención de su hijo.
Porque cuando alguien lo visita, inmediatamente se acuesta, se pone una venda en la frente y susurra. Pero cuando está solo, habla por teléfono y se ríe. Lo escuché yo mismo. Sí, su hijo había crecido mucho, y Kate tuvo que aceptarlo. Le pidió que no le contara a nadie sobre las manipulaciones del paciente. ¿Quién sabía qué podría pasar? No discutieron más el asunto. Sin embargo, Caitlin subestimó a su hijo y su habilidad para guardar rencor. Durante sus rondas por los pasillos, el niño notó que el hombre rico estaba siendo llevado en una silla de ruedas. Incluso a los ojos de un niño, parecía extraño y surrealista. El hombre hablaba tranquilamente con la enfermera, movía sus piernas y brazos, y en general parecía bastante sano y contento con la vida. Pero tan pronto como alguien con una bata blanca aparecía en otra parte del pasillo, Hardware de repente se callaba y se desmoronaba. Su rostro adoptaba la expresión triste de un hombre atormentado. Ion recordó cómo, unos días antes, lo había echado bruscamente de su habitación. Durante los días que pasó allí, nadie le había hablado así. Al contrario, era amigable con el personal y con pacientes apenas conocidos. Todos sonreían, le preguntaban algo, lo trataban bien. Tal comportamiento no podía ser perdonado. No te preocupes, lo pagarás, susurró Jan tras el farsante y se dirigió a la lujosa habitación que, para su alivio, no estaba cerrada con llave. Una cama grande con sábanas blancas como la nieve, una mesa con frutas, persianas en las ventanas, un televisor, cuadros. De hecho, esta habitación era muy diferente de las otras, amueblada simplemente con pequeñas cortinas hasta la mitad de las ventanas, camas individuales regulares y paredes verdes aburridas. Cerrando la puerta detrás de él, el niño rápidamente sacó un alfiler preparado previamente de su bolsillo. Levantando el colchón, lo clavó de abajo hacia arriba, de modo que la punta de la aguja quedara encima, pero debajo de la sábana. Asegurándose de que todo estaba hecho correctamente, John miró al pasillo. No había nadie, y salió rápidamente por la puerta, dirigiéndose directamente al tío Harold, quien regresaba a su habitación después de las terapias. Bueno, Johnny, ¿ajedrez o cartas?, preguntó su invitado habitual. Cartas, respondió alegremente, acomodándose en la cama como un maestro. Edward, al regresar a su habitación, se acostó y esperó a sus visitantes importantes. Hoy se suponía que tendría lugar un acuerdo del que dependía todo su futuro, y para que todo saliera bien, necesitaba mucho talento actoral. Finalmente, todos estaban reunidos. A un lado del paciente se sentó su pálida esposa, al otro el notario. Por la falta de emoción en su rostro, el hombre ya estaba acostumbrado a estas escenas y no simpatizaba particularmente con ellas. Pero la mujer claramente no estaba en sí misma. Sus manos temblaban, las lágrimas corrían por sus mejillas y las palabras no formaban oraciones comprensibles. Lucy, por favor, no llores, dijo Edward en voz baja. Lo siento mucho. Serás feliz de nuevo. Parecía que cada palabra era un esfuerzo para él. Cerró los ojos y guardó silencio, como si estuviera reuniendo fuerzas. El silencio fue interrumpido por el notario, quien parecía ansioso por finalizar los documentos e irse. Señora Swanson, su esposo está legándole su negocio como herencia, anunció. Ahora leeré los términos y firmaremos los papeles. ¿Qué se supone que haga con todo esto?, preguntó ella, desconcertada. ¿Lo manejarás?, la animó su esposo. El notario leyó las disposiciones principales. Edward escuchaba con los ojos cerrados, mientras que Luxel ni siquiera prestaba atención. Finalmente, llegó el momento de firmar. Ayudaron al paciente a incorporarse. Apoyándose en sus manos, se impulsó alejándose de la cama y se dejó caer de nuevo, solo un poco más alto, cerca de la almohada. Entonces ocurrió algo inesperado. Edward gritó de repente y saltó de la cama, llevándose la mano a la espalda. La sorpresa de John estaba grabada en su piel.
El dolor de la punzada inesperada parecía insoportable, momentáneamente haciendo que el paciente olvidara su papel. Al ver a su esposo, quien un minuto antes parecía al borde de la muerte, ahora de pie con confianza y tratando de regresar a su posición habitual, Luxel primero se mostró desconcertada y luego pensativa. «¿Así que dices que estás terminalmente enfermo?», preguntó, alargando las palabras. El notario observaba sorprendido. «Sí, lamentablemente», respondió Edward mientras se recostaba de nuevo en la cama, habiendo buscado antes y retirado la aguja. «¿Quién pudo haber hecho esto?». «¿Para qué les estoy pagando?», murmuró, mirando hacia la puerta. Notó un ojo curioso asomándose por la rendija de la puerta ligeramente abierta. Allí estaba el culpable de su sufrimiento, riéndose silenciosamente con placer. Había llegado al escuchar los gritos y fue testigo de la escena del paciente moribundo, de pie con confianza y buscando en la cama lo que lo había pinchado. Ion, por supuesto, no entendía cómo había arruinado todo el plan de este paciente. Solo quería demostrar que estaba perfectamente sano, pero engañando a todos. «¿Qué está pasando?», se preguntó Lucy, cambiando su mirada del rostro enfadado de su esposo al niño riendo detrás de la puerta. La situación resultó ser tan tonta como peligrosa. El negocio de Edward no había sido rentable durante mucho tiempo, al contrario, generaba pérdidas significativas. El empresario fracasado intentó solucionarlo pidiendo préstamos, buscando asesoramiento y firmando contratos con proveedores dudosos, hasta que finalmente se encontró en una situación desesperada. Deudas, inspecciones fiscales, pérdida de reputación entre los clientes, los problemas se acumulaban como una bola de nieve. Valoraba mucho el gran apartamento que heredó de sus padres y los 2 coches caros, y no quería perder todo eso para pagar sus deudas. Así que ideó lo que le parecía un plan brillante. «¿Vamos a firmar o no?», preguntó impaciente el notario, cansado de estar sentado en esa habitación y esperando a que los clientes resolvieran sus problemas. «Adi», Luxel se dirigió a su esposo. «¿No quieres explicarme nada?». «Lucy, quiero que manejes el negocio». «Sabes lo importante que es para mí», respondió Edward. «Y para esto te acuestas aquí y finges estar muriéndote», replicó ella, levantándose. «A veces me siento mejor», intentó justificarse Edward. «De acuerdo», asintió su esposa con comprensión. «Entonces esperemos, tal vez te recuperes completamente». Con estas palabras, dejó la habitación. Del hospital fue directamente a la oficina de su esposo. Nunca antes se había interesado por sus asuntos, pero ahora había un deseo agudo de entender qué estaba pasando. La sensación de haber sido engañada ya no era vaga ni vacía, de alguna manera la estaban engañando, pero ¿cómo? Necesitaba averiguarlo por sí misma. La respuesta estaba a simple vista. La oficina estaba casi desierta. Los empleados habían sido despedidos, algunos estaban demandando a la empresa para que les pagaran sus salarios de los últimos meses. Sin liderazgo, no se estaban firmando nuevos contratos y los antiguos se ejecutaban de manera desordenada. En general, incluso para el ojo no entrenado, estaba claro que las cosas iban terriblemente mal. «¿Y esto es lo que querías darme, cariño?», preguntó Lucy en voz alta, mirando una gran fotografía de su esposo en la pared de su oficina. Es increíble cómo una decisión inconsciente podría cambiar por completo su destino. Y ella había confiado en él completamente. Podrías decir que se casó con él únicamente por esa razón, para sentirse segura. El sólido y seguro Edward era el hijo del buen amigo de su padre. Se conocían desde la infancia, pasaban mucho tiempo juntos y, después de la escuela, siguieron caminos separados hacia diferentes ciudades y no se vieron durante mucho tiempo. Mientras Lucy conducía por la ciudad, por alguna razón esa tarde, cuando sus padres decidieron organizar una reunión con viejos amigos, ese recuerdo seguía viniendo a su mente. Su madre le guiñaba un ojo de manera cómplice, y su padre estaba muy orgulloso y satisfecho consigo mismo. Los invitados miraban a la joven pareja como si esperaran algo, y Adi cumplió plenamente esas expectativas.
Llevaba un traje elegante, se había peinado y se comportaba de manera muy galante. Solo ahora, mentalmente volviendo a ese momento, Lucy de repente se dio cuenta de que todos entendían lo que estaba pasando, excepto ella. Durante 5 años de matrimonio, consideró su encuentro como un feliz accidente, la voluntad del destino y un golpe de suerte que le sonrió. No sería preciso decir que amaba profundamente a su esposo. No había sentimientos fuertes entre ellos, pero lo veía como un apoyo, alguien en quien podía confiar en las situaciones más difíciles. Por supuesto, ahora todo eso se estaba desmoronando ante sus ojos. Aunque era muy difícil creer en la traición, a pesar de las pruebas irrefutables. Durante varios días, Lucy no respondió a las llamadas de Edward, tratando de obligarse a dar el paso necesario pero muy difícil. Sin embargo, no solo era difícil para ella. Al llegar al trabajo por la mañana, Kate, como de costumbre, se cambió y fue a limpiar los pisos. La detuvo el señor Blake, quien le pidió que fuera a su oficina. Caitlin, comenzó, evitando mirarla a los ojos, te vamos a despedir. ¿Despedirme? ¿Pero por qué?, respondió ella, desconcertada. Es así, llegó una orden. Sobre qué se trata y por qué, no lo sé, no es mi jurisdicción. Iré a hablar con el médico jefe, intentó defenderse Kate. Por favor, adelante, él confirmará lo que dije. El señor Matthews, lamentablemente, no defendió a la conserje. Era una muy buena empleada, difícil de encontrar. Nunca llegaba tarde, a menudo tomaba turnos que todos los demás rechazaban, y los pacientes la querían por su amabilidad y compasión. Pero tanto el médico jefe como el administrador se encontraron atrapados, ya que estaban involucrados en los esquemas de un hombre adinerado que ordenó su despido. No importa lo que pase, tu hijo causó esto y no podíamos no reaccionar. El paciente es muy importante. Prometí crear todas las condiciones, y luego pasó esto. Lo siento. Esta vez John se quedó con la vecina, jugando con su hijo en el área de juegos, completamente inconsciente de las consecuencias de sus travesuras. Mientras tanto, Kate se sentó en un banco del parque llorando amargamente. Vivienda, trabajo, escuela, había tanto por decidir, y ya no le quedaban fuerzas. ¿Qué podía sostenerla? ¿Cómo afrontaría todo? ¿Y dónde encontraría una salida? Después de derramar todas sus lágrimas, decidió que pasara lo que pasara, lo soportaría todo, manejaría todo por el bien de su hijo. Ahora la prioridad era encontrar un nuevo trabajo. Aún tenía tiempo. Había pagado a Stan el alquiler del mes el otro día. Ellos también tenían comestibles, y para agosto todo estaría resuelto. Sí, para agosto, ella definitivamente ganaría lo suficiente para comprarle a John todo lo que necesitaba para la escuela. Mientras Kate luchaba por encontrar un trabajo, intentaba no recordarle a Stanley su existencia. Escándalo tras escándalo estallaba en la familia de Edward y Lucy. Addie, voy a pedir el divorcio, declaró la mujer tan pronto como su esposo regresó del hospital. Fingir estar enfermo ya no era necesario, ellos ya lo habían descubierto. Lulu, ¿por qué tan repentino?, preguntó él. Podemos arreglar todo, discutirlo. ¿Y cuando la policía viniera a arrestarme como dueño de un negocio con una montaña de deudas y conexiones dudosas, qué habrías dicho?, preguntó ella sarcásticamente. Eso no habría pasado, respondió Edward con confianza. Eres tonta si piensas que no soy capaz de manejar el negocio. ¿Así que eres capaz?, se rió Lucy. ¿De verdad? Te arrepentirás de esto, espetó Edward, furioso, luego se recompuso, dio un portazo y se fue. Su orgullo estaba herido, estaba enojado con su esposa, y los problemas se negaban a resolverse. ¿Por qué se entrometió en sus asuntos, cuestionó cosas, investigó e intervino? Se casó con Lucy precisamente porque ella estaba dispuesta a confiar y no hacía preguntas innecesarias. Y ahora, ya no quería hacerlo. ¿Qué entendía ella siquiera?
Edward estaba seguro de que si Lucy hubiera aceptado hacerse cargo de la empresa, todo se habría solucionado, declarar bancarrota o encontrar otra forma de salvarse. Se aferró a esta idea como a un salvavidas, sin siquiera intentar encontrarle sentido, y estaba completamente convencido de que su esposa definitivamente le pediría que volviera, porque no duraría mucho sin apoyo financiero. ¿Cómo va a arreglárselas una ama de casa sin sus manicuras y masajes?, comentó irónicamente a sus amigos. Dale 1 o 2 semanas, volverá arrastrándose. Ya verás. Mientras tanto, como había prometido, Lucy presentó la demanda de divorcio y comenzó a prepararse para el juicio para defender su derecho a la casa y el auto, y también para desvincularse de las deudas de su esposo. Después de todo, todos esos eran asuntos personales de él, en los que ella nunca había participado. Inesperadamente para sí misma, estando sola, Lucy descubrió un fuerte deseo de iniciar su propia empresa. Quizás algo pequeño, tal vez ligeramente no rentable, pero sería su propio negocio. Perdida, disuelta en su esposo, había construido toda su vida alrededor de él. Aparentemente, era hora de cambiar eso. Su conocimiento profesional había disminuido con los años sin práctica, pero era excelente cocinando y limpiando, y eso ya era algo. Además, había una cuenta bancaria que sus padres habían abierto para ella hacía mucho tiempo. Había permanecido intacta, pero tal vez era el momento. Tras estudiar el mercado, Lucy concluyó que los servicios de limpieza estaban en alta demanda pero poco desarrollados en su área. Le tomó varias semanas estudiar la industria, comprar herramientas y suministros, encontrar un espacio para la oficina y registrarse como empresaria individual. Cuando todo estuvo listo, Lucy comenzó a contratar personal. Durante este tiempo, Kate había logrado visitar todos los hospitales y clínicas cercanas, trabajó en una cafetería como limpiadora suplente, practicó como mensajera a pie. Incapaz de encontrar algo adecuado, se desesperó e incluso imaginó que pronto ella y su hijo estarían en la calle. ¿Por qué hiciste esto?, le preguntó una noche, molesta. Bueno, yo no sabía que saldría así, se defendió John. No lo sabía, oh, querido ayudante, suspiró Kate. Al ver que su hijo estaba desanimado y a punto de llorar, ella aún lo animó. Está bien, John, no te preocupes. Definitivamente encontraré algo. Vamos a comprarte una mochila, cuadernos, bolígrafos y lo que necesites. También necesitamos pinturas, pinceles y papel de colores. Él se animó. Está bien, eso es bueno. Solo no pongas agujas en ningún lado ni a nadie más, ¿vale? Vale, respondió él. Madre e hijo rieron juntos. Parecía que el castigo por la travesura había sido suficiente. Por supuesto, John había actuado mal, aunque no entendía que sus acciones podían hacer que despidieran a su madre. Pero ya había sentido de primera mano a qué podían llevar esas bromas. Una nueva oferta de trabajo llamó la atención de Kate, que estaba desempleada, y se apresuró a llamar al número indicado. Una mujer estaba contratando personal de limpieza doméstica y ofrecía un salario decente con la posibilidad de crecimiento a medida que la empresa se desarrollara. Ese mismo día, Caitlin fue a la entrevista. Lo primero que le llamó la atención fue el asombroso parecido entre Lucy Swanson y Kate, ojos marrones, cabello rizado y hoyuelos en las mejillas. Aunque la primera parecía mayor de lo que era, vestía con estilo y estaba bien arreglada, mientras que la segunda, con un suéter, jeans y un moño en la cabeza, parecía más una adolescente. ¿Dónde has trabajado antes?, preguntó Lucy, que hacía las mismas preguntas preparadas a todos y estaba bastante nerviosa porque nunca había conducido entrevistas antes. En el hospital cercano, dijo Kate, señalando hacia la ventana donde se podían ver los pisos superiores del complejo hospitalario. ¿Y por qué renunciaste? Bueno, en realidad, no quería renunciar, simplemente pasó. Ah, entonces no pueden darte recomendaciones. Creo que sí, pero no todos. Verás, tengo un hijo en edad preescolar. Lo llevé conmigo y puso una aguja debajo de un paciente rico.
Se quejó y me despidieron de inmediato. Pero no te preocupes, encontraré a alguien que lo cuide mientras trabajo y comenzará la escuela en septiembre. ¿Una aguja? Lucy sonrió. ¿Por qué a ese paciente en particular? Millán es muy sociable y ese hombre lo echó de manera grosera. Y estaba fingiendo estar muriéndose por alguna razón, así que mi pequeño bromista decidió darle una lección, explicó Kate, comenzando a preocuparse de que la conversación estuviera tomando un rumbo equivocado. Lucy, por otro lado, se relajó y dijo, increíble. Incluso le estrecharía la mano a tu hijo en señal de gratitud. Dale las gracias de mi parte. ¿Por qué? Preguntó Kate sorprendida. No lo creerás, pero ese paciente rico es mi esposo, y todo ese espectáculo fue montado para mí. Hablaron e incluso rieron sobre lo sucedido. Es una pena que John mismo no lo escuchara, ya que todo su sentimiento de culpa finalmente habría desaparecido, porque, como resultó, hizo una muy buena acción. Lucy logró encontrar a 3 empleados e incluso los primeros pedidos para ellos. Kate, nerviosa, limpiaba alfombras y lavaba ventanas, temiendo hacer algo mal. Pero después de un par de semanas, se sintió en su elemento. Los clientes a menudo resultaban ser agradables, poco exigentes y generosos, y a veces ni siquiera estaban en casa. Los empleados recibían las llaves de los vecinos, limpiaban y luego las devolvían. Recibiendo dinero por cada pedido, Kate pudo ahorrar. En su armario aparecieron 2 sobres de papel, uno para el apartamento y otro para la escuela. Afortunadamente, Stan se fue de viaje de negocios por 2 meses completos, así que, al menos durante ese tiempo, pudieron vivir completamente tranquilos. Ganó un buen sentido de seguridad y un futuro mejor. Si las cosas continuaban así, ella y John se mudarían de ese apartamento en medio año, y no tendrían que tolerar más a ese desagradable casero y sus insinuaciones. Kate inmediatamente encontró puntos en común con Lucy. Se reunieron varias veces en una cafetería solo para charlar, compartir experiencias y hablar de trabajo. Las nuevas conocidas realmente se convirtieron en amigas. Era agradable encontrar a alguien cercano, especialmente porque ambas estaban atravesando momentos difíciles en la vida. John también valoró mucho a la nueva amiga de su madre. Rápidamente dejó de ser tímido y no paraba de hablar sobre sus profesores y lecciones. Le gustaba la escuela, pero le resultaba difícil quedarse quieto por las tardes. Además de jugar, también tenía que hacer los deberes, y su ya agudo sentido de la justicia parecía haber encontrado finalmente su momento. ¿Por qué nos mandan tantas tareas?, se quejaba mientras hojeaba su libro de texto sin ganas. Estudiamos en la escuela y luego estudiamos en casa. ¿Dónde queda el tiempo para los pasatiempos? ¿Y cuál es tu pasatiempo?, respondió Kate con una sonrisa, sentándose a su lado mientras trataba de comprender los ejercicios. ¿Cómo puedo tener uno si siempre estoy haciendo tareas?, contestó su hijo sin vacilar. Es verdad, admitió ella. Al día siguiente, Kate lo llevó a la escuela y luego se dirigió a realizar un trabajo de limpieza. Los dueños del apartamento se habían ido por unos días y habían dejado las llaves a Lucy para que Kate pudiera limpiar sin distracciones ni preocupaciones. Superando todos los obstáculos hasta llegar a la entrada, Kate finalmente encontró la puerta correcta. Era muy inusual estar en un complejo tan lujoso y exclusivo, donde todo estaba cercado. Había un guardia de seguridad y un conserje en la entrada. En el ascensor, mirándose en el gran espejo, sonrió. Era agradable sentir cómo vivían las personas ricas y cómodas. El apartamento resultó ser increíblemente espacioso. De las 5 habitaciones, una estaba cerrada, las demás eran ejemplos de arte de diseño, paredes claras, ventanas enormes, muebles hermosos, todo era increíblemente impresionante, nuevo y moderno. Kate quedó especialmente sorprendida por el baño, que tenía un jacuzzi y luces montadas en el techo que creaban un brillo hermoso. Pasó al menos media hora recorriendo las habitaciones sin tocar nada, examinando las figuras en los estantes, estudiando los cuadros y el enorme acuario. Para alguien acostumbrada a un entorno sencillo y pobre,
esos interiores eran como salas de museo que solo se podían visitar como parte de un tour, pero en las que nunca se podía vivir. Justo cuando estaba a punto de comenzar a limpiar, escuchó un ruido proveniente de la habitación cerrada que sonaba como un gemido. ¿Quién está ahí?, preguntó Kate, agarrando con fuerza la fregona como si fuera a defenderse de ladrones. Se oyó un alboroto detrás de la puerta. Parecía que una jaula metálica chirriaba mientras alguien intentaba salir. ¿Quién está ahí?, repitió su pregunta. En respuesta, un gemido vino del interior. Kate revisó todas las llaves del llavero, pero ninguna encajaba. Corrió al pasillo, recordando que había una llave pequeña en el estante sobre el espejo, separada de las demás por alguna razón. En efecto, ahí estaba. Con manos temblorosas, Kate la insertó y abrió la puerta, ligeramente temerosa de encontrar algo terrible detrás. La habitación parecía un trastero, muebles viejos, papeles pintados desgastados, mesillas de noche, y en un rincón, una jaula grande cerrada. Desde dentro, un perro negro muy delgado la miraba esperanzado. Junto a él solo había un plato vacío, ya sin comida. Kate dio un paso al frente con confianza y abrió la jaula. El perro salió en silencio y, agachado, corrió fuera de la habitación. Ella lo siguió, encontró comida en la cocina y le sirvió agua. Después de comer, el inesperado residente del apartamento se acostó junto a la puerta, listo para salir corriendo tan pronto como se abriera. ¿Quieres salir a pasear?, preguntó Kate, dejando a un lado su trabajo. Kate decidió sacar al perro afuera. Todavía quedaba mucho tiempo hasta que John regresara, así que podía hacerlo. La correa estaba sobre la jaula, así que Kate ni siquiera pensó que el animal podría no pertenecer a los clientes. Cualquier cosa puede pasar en la vida. Tal vez Lucy olvidó mencionarlo o ellos mismos estaban tan apurados que dejaron al perro encerrado y luego pidieron a algún familiar que lo cuidara. Si como fuere, necesitaba sacarlo a pasear por al menos 15 o 20 minutos, y luego los dueños lo resolverían. Kate enganchó la correa al collar y llevó al perro a la puerta, pero este inmediatamente se escapó y salió corriendo. Al parecer, durante el tiempo que pasó en la jaula, el pobre animal había adelgazado tanto que el collar estaba demasiado suelto. Recuperándose de la sorpresa, Kate corrió tras él. Las puertas de las escaleras estaban abiertas, así que el perro bajó fácilmente hasta la calle. Los vecinos estaban trayendo muebles, y la puerta del edificio también estaba abierta de par en par. A la derecha había un parque infantil, a la izquierda unas máquinas de ejercicio. El patio estaba tranquilo y vacío a esa hora. ¿Has visto por dónde se fue el perro? Negro, delgado preguntó que era el conductor de un camión aparcado frente a la entrada. No lo vi, respondió él, apartando la vista de su teléfono a regañadientes. Después de caminar por los senderos buscando al perro, Kate regresó. Se reprochó no haber sujetado al perro con fuerza suficiente y haber decidido sacarlo en primer lugar. ¿Cómo iba a explicar esto a sus dueños ahora? Decidiendo buscarlo después del trabajo, finalmente comenzó a limpiar los pisos, ventanas y armarios. Tratando de ser extremadamente cuidadosa, Kate completó meticulosamente todo lo que se le había asignado. Se lavó las manos, se cambió de ropa, recogió todas sus cosas y revisó las habitaciones una última vez, sintiéndose satisfecha con el resultado. Ya era hora de ir a casa. En el camino, estuvo atenta, esperando ver la figura negra del perro en algún lugar, pero no encontró rastro de él. Ni en los patios de las casas, ni junto a los cubos de basura, ni en las paradas de autobús. La dueña estaba furiosa cuando se enteró de lo sucedido. Lucy le contó por teléfono mientras Kate volvía a casa. Dijo que no te pagaría por el trabajo, comentó Lucy. ¿Tuviste que hacer mucho?, preguntó. Lo de siempre, respondió Kate, como si la falta de pago no le molestara en absoluto. Historia extraña. Estaba en una jaula, delgado, hambriento, y no había nadie en casa. Quizá fue bueno que lo dejaras ir. Estaba diciendo algo de pastillas para dormir,
como si se supusiera que debía dormir y tú no tenías derecho a abrir esa habitación de todos modos. Que no paguen, no nos arruinaremos por eso mientras no surjan problemas, concluyó Lucy. Se despidieron, y Kate, después de caminar unos pocos metros, notó una figura negra sentada en un banco a lo lejos. ¿A dónde te escapaste?, le preguntó, como si hablara con una persona. En respuesta, el perro se lamió los labios con satisfacción y bajó al suelo. La acompañó hasta casa y se sentó junto a la puerta, esperando que lo dejaran entrar. Bueno, entra, le dijo Kate, y para su sorpresa, el perro caminó con confianza hasta el ascensor y luego subió tranquilamente al 6º piso con ella. John, tenemos un invitado, informó que era su hijo mientras se quitaba los zapatos en el pasillo. El niño salió corriendo de su habitación con un grito de alegría y se lanzó hacia el perro. Mamá, ¿de dónde salió?, preguntó su hijo, con los ojos brillando de felicidad. Se escapó de sus dueños y lo encontré, explicó su madre simplemente, evitando entrar en detalles. Pero mira lo que tiene aquí, dijo John, entregándole un papel arrugado. El mensaje contenía un texto breve: se llama Kai. Si lo encontraste en la calle, por favor llama a este número. Después de cenar y lavar los platos, Kate reunió valor y llamó al número proporcionado. Mientras esperaba escuchar una voz femenina, que sin duda serían sus últimas palabras, Kate todavía se convencía de que estaba haciendo lo correcto. Definitivamente no podían quedarse con el perro. No había condiciones, ni tiempo para paseos, ni siquiera dinero para comprar comida. Mientras tanto, el perro era de raza pura, seguramente habían gastado mucho dinero en él. Y, a juzgar por el apartamento, esas personas definitivamente podían permitirse tener un perro, quizás incluso más de uno. Estoy escuchando, sonó una voz masculina agradable al otro lado de la línea. Al escuchar que habían encontrado al perro, se animó. Muchas gracias, no te imaginas lo feliz que estoy. ¿Dónde puedo recogerlo? Aunque sorprendida, Kate le dio su dirección y 40 minutos después un hombre alto y apuesto entró a su apartamento. Al ver inmediatamente a su amado perro, el animal chilló de alegría y saltó directamente a los brazos de su dueño. Parecía que durante un par de minutos estos dos olvidaron dónde estaban y por qué se habían encontrado en tales circunstancias. Ambos estaban tan felices que Kate y John permanecieron en silencio a un lado, sonriendo, sin interrumpir lo que estaba sucediendo. ¿Dónde lo encontraste?, preguntó el invitado, volviendo en sí y entregando a la mujer que había salvado a su preciada mascota un sobre con dinero. Por favor, acéptalo como muestra de agradecimiento. No, no tienes que hacer eso, dijo Kate, sonrojándose. ¿Tal vez un poco de café? Tengo algo que contarte. Mientras John jugaba con Kai, con la esperanza infantil de quedarse con el pequeño perro, su madre se sentó en la cocina con el nuevo conocido. Michael resultó ser una buena persona, sencillo, amable y sociable. Habiendo heredado el negocio de su padre, trabajaba responsablemente en su desarrollo, aunque últimamente había encontrado algunos problemas. Kai también vino a mí de parte de mi papá. Al principio no quería quedarme con él: tienes que pasearlo, cuidarlo, alimentarlo, llevarlo al veterinario, y yo no tenía ni el tiempo ni el deseo para eso. Pero luego me acostumbré tanto a él que ya no puedo estar sin él. ¿Cómo fue que desapareció? Oh, es un completo misterio. Básicamente lo secuestraron justo delante de mí durante un paseo. Lo dejé libre y luego no pude recuperarlo. ¿Por qué lo secuestraron? ¿Sabes? A juzgar por la jaula y los omníferos, no parecía que les fuera de mucha utilidad. No, no lo necesitaban. Solo que no quería cooperar con ellos, así que decidieron presionarme de esta manera. No te imaginas lo oportuna que fue tu llamada. Estaba dispuesto a firmar un contrato poco rentable e incluso peligroso solo para recuperar a mi amigo. Sentado en ese apartamento, bebiendo café y comiendo dulces, Michael recordó de alguna manera su infancia. Vivían con sus padres en el mismo hormiguero humano, con el mismo patio verde que se volvía amarillo y naranja en otoño.
¿Podemos venir otra vez algún día?, preguntó, de pie en el pasillo y sin querer irse. Claro, asegúrate de venir. Te estaremos esperando. John, ¿escuchaste? No llores, volverás a ver a Kai. El niño realmente lloraba, quería tanto al perro y, ahora que había aparecido en su apartamento, no podía creer que tuviera que despedirse de nuevo. Está bien, dijo, apartando las manos de su rostro. Pero honestamente, Michael y Kai comenzaron a visitarlos, a veces una vez a la semana, a veces casi todos los días. Kate no pudo evitar notar los cambios en su relación con el hombre. Él la cuidaba, la llevaba al trabajo y a casa, recogía a Johnny los fines de semana, organizaba actividades y viajes para ellos. Antes de Navidad ocurrió el tan esperado evento. Kate y John se mudaron a un nuevo apartamento en una acogedora noche de invierno. Todos se sentaron juntos en la mesa celebrando su inauguración de la casa. Es increíble, comentó Caitlin mientras miraba soñadoramente a su alrededor. Gracias, Mac. No sé cómo habríamos logrado todo esto sin ti. No es problema alguno, respondió él alegremente. Después de la muerte de su esposo, Caitlin había decidido que nunca volvería a ser feliz y que jamás se volvería a casar. La decisión de dedicarse por completo a su hijo parecía firme e inquebrantable para ella. Pero ahora, no sabía qué hacer. La felicidad repentina le parecía injusta, incluso ilícita. Sentía vergüenza por sus propios sentimientos. ¿Por qué deberías estar infeliz? ¿A quién beneficiará eso?, trató de convencerla Lucille. Por el contrario, te mereces esto, y John necesita un padre. Esas palabras la hicieron sentir mejor. En efecto, a Caitlin se le había dado una oportunidad para cambiar su vida. Sería una tontería dejarla escapar. Se arrepentiría el resto de sus días si alejaba al hombre que la amaba. Esta conversación entre amigas se convirtió en la última durante mucho tiempo. La próxima vez, Kate llamó desde la ambulancia y pidió que vinieran con urgencia. Sintió de repente una extraña sensación, como si todo su cuerpo se entumeciera. Fue lo mismo que sintió cuando supo sobre la muerte de Brian. Mako, sin hacer preguntas, llegó, los recogió a ella y a John y los llevó al hospital. Lucy había tenido un accidente. Según el policía, probablemente fallaron los frenos y el coche, a gran velocidad, se estrelló contra una cerca. Pasaron varios días en el mismo estado de entumecimiento. Kate asumió las responsabilidades de la distribución de pedidos, iba a los sitios, sonreía educadamente a los clientes, pero por dentro se sentía inquieta. No estaba claro de dónde provenía su fuerza, pero día tras día continuaba trabajando. Finalmente, llegó una llamada del hospital. Kate resultó ser la persona más cercana a Lucy con la que los médicos podían discutir el plan de acciones futuras. Luxus Swanson está en coma. Su condición es estable, explicó el médico. ¿Qué sucederá después?, preguntó Kate ansiosamente. A continuación, nos prepararemos para la operación, pero primero necesito explicarte algunas posibles consecuencias. Bueno, está bien. Pero hablas como si tuviera que tomar la decisión de hacerlo o no. ¿Acaso no es su hermana? Siempre consultamos con los familiares antes de realizar manipulaciones tan serias, respondió el médico. ¿Qué?, se sorprendió Kate. No, no soy su hermana. Solo somos amigas. Ah, lo siento. Se parecen mucho, así que desde el primer día pensé que eran parientes. Esto le pareció extraño. Como si el médico hubiera sacado pensamientos olvidados desde hace mucho tiempo de las profundidades de su memoria. En su primer encuentro, Kate también se sorprendió por tal semejanza, pero lo atribuyó al azar. Ah, por cierto, ¿qué tipo de sangre tienes?, preguntó el médico. Necesitaremos un donante raro. Tal vez conozcas a algún pariente de Lucy. Es del tipo 4. De todos modos, por si acaso, hazte una prueba de ADN, bromeó el médico. Encajas como donante.
¿Estás lista para donar sangre si es necesario? Sí, por supuesto. Excelente. Entonces estaremos en contacto. Kate decidió hacerse la prueba, tal como el médico recomendó. Por la noche, sentada en la mesa de la cocina, miraba sin apartar la vista un pequeño papel que le dieron en el laboratorio. Era como si no pudiera descifrar un par de líneas del texto impreso. No entiendo, repetía por quinta vez, hablando con nadie más que consigo misma. ¿Cómo pudo suceder esto?, preguntó Mako, también desconcertado por los resultados. Mamá y la abuela ya han muerto. Los padres de Lucy, aparentemente, tampoco están vivos. A menos que encontremos el orfanato del que fuimos sacados. Intentaré buscar. Te quedan algunos documentos, concluyó Kate. Mike utilizó todas sus conexiones, buscó números de teléfono y contactó a alguien. Después de una semana, se podía decir con confianza que había realizado una gran investigación digna del nivel de Sherlock Holmes. Todo el personal del hospital de maternidad y del orfanato era muy mayor y no recordaba nada o ya se habían marchado. Sin embargo, logró encontrar el contacto de una enfermera que, tras pensarlo un poco, recordó la historia de dos niñas pequeñas. Resultó que las niñas fueron retiradas de una familia problemática cuando la mayor tenía solo 3 años y la menor apenas unos meses. Ambas fueron adoptadas rápidamente, pero, lamentablemente, por familias diferentes. Las niñas eran demasiado pequeñas para recordar esto y mucho menos buscarse mutuamente. Si hubiera sabido que al venir a trabajar aquí iba a encontrarme con mi hermana, aún así no lo habría creído, dijo Kate con una sonrisa mientras recuperaba poco a poco la compostura. Pero es increíble, incluso si es tarde, al menos se conocieron, la animó Mako. Sí, ahora lo principal es que la cirugía la ayude. No puedo esperar para contarle todo, animarla para que encuentre fuerzas para recuperarse. Pero hay algo más, ni siquiera sé si debería decirle esto, comentó con preocupación. Probablemente no me escucharán en la policía, comenzó Mako con una conversación incómoda. ¿Qué pasa?, preguntó Kate, visiblemente tensa. En resumen, las cámaras de vigilancia revelaron que los frenos del coche no fallaron por casualidad. Hoy estuve con los investigadores y preguntaron sobre el exesposo de Lucy. ¿De verdad fue él?, preguntó Kate, sorprendida. Al parecer, sí. ¿Y qué crees que pudo motivarlo a hacer esto? Cualquier cosa es posible. Cuando trabajaba en el hospital, fingió estar muriéndose para transferir su negocio, junto con deudas y problemas legales, a su esposa, explicó Mako. Dios mío. Vaya personaje, comentó Kate. De todos modos, esta vez no se saldrá con la suya, concluyó Mako. Lucy despertó después de la cirugía, pero aún no podía levantarse. Al enterarse de su relación con Kate, le costó mucho tiempo asimilar esa extraña idea. Sin embargo, con el paso de los días, como todos los demás, se alegró y se acostumbró al nuevo estatus de ser la hermana mayor. Pasaron semanas, y Lucy seguía postrada en la cama. Pronto, todas las previsiones optimistas quedaron en el pasado. Lo más probable es que tuviera que quedarse en una silla de ruedas para siempre. Lucy no escuchó esto directamente de los médicos, pero lo intuyó. Perder la capacidad de caminar y convertirse en una persona discapacitada, después de la vida vibrante que siempre había llevado, era demasiado para ella emocionalmente. Por supuesto, ya no quedaba ningún secreto sobre la participación directa de su exmarido en todo esto. Estos dos pensamientos la llevaron a las lágrimas, nunca volvería a caminar y todo fue por culpa de la persona en quien había confiado durante tantos años. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Era realmente tan grave el agravio que Arthur estaba dispuesto a matarme?, pensó Lucy, atormentada. Los rostros felices de sus padres aparecían una y otra vez en su mente, muy complacidos con cómo habían arreglado el destino de su hija. Lucy, ¿quizás quiera salir al aire libre? Podemos organizarlo, ya hace mucho calor afuera, intentó animarla Kate. No quiero,
respondió fríamente Lucy, dándole la espalda y mirando hacia la pared. ¿Quizás algo rico para comer? Solo dime y estaré encantada de traértelo. No quiero nada, respondió Lucy con desgana. La primavera se acercaba y el sol iluminaba la habitación, dándole un aspecto más alegre. Pero ni los paseos, ni la comida, ni las conversaciones lograban animar a Lucy. Era tan difícil para ella aceptar su nueva realidad que ya no tenía fuerzas ni para responder educadamente o sonreír a quienes se preocupaban por ella. No sé qué hacer, compartió Kate sus preocupaciones. Es comprensible, simpatizó Mako. Sí, lo sé, pero puede oscurecerse mucho más con tanta tristeza, respondió Kate. En los últimos días, Kate había estado atormentándose sobre si compartir su felicidad con Lucy sería una buena idea, temiendo que fuera otro golpe para ella. Decidiendo que valía la pena intentarlo, entró en su habitación, colocó un ramo fresco de flores en un jarrón y se sentó junto a ella. Lulú, comenzó titubeante. ¿Sabes? Aquí he aprendido algo que todavía no puedo creer. ¿Qué pasa?, preguntó su hermana sin mucho interés. Estoy esperando un bebé. Por un momento, los ojos de Lucía se iluminaron y sonrió levemente. Estoy muy feliz por ti. ¿Mako lo sabe? Sí, fuimos al médico juntos. Él está tan feliz, pero John aún no lo sabe. No sé cómo lo tomará. ¿Cómo fue todo?, preguntó Mac por la noche. No lo sé, para ser honesta. Al principio pareció feliz, pero luego se encerró en sí misma otra vez. ¿Cómo podemos ayudarla? Kate no esperaba obtener una respuesta, pero Michael era una persona muy práctica y estaba acostumbrado a encontrar siempre soluciones a los problemas. Tengo una idea que quería discutir contigo. Te escucho, dijo Kate, prestándole toda su atención. El médico dijo que hay una posibilidad, aunque pequeña, de recuperación. Para lograrlo, necesitas trabajar, hacer ejercicio, y entonces habrá una posibilidad de volver a caminar. ¿Crees en eso? Sí, lo creo. La confianza de Michael se transmitió a ella. Tenía una capacidad asombrosa para restaurar la fe tanto en sí mismo como en las habilidades de los demás, quizás porque siempre hablaba con sinceridad y encontraba las palabras adecuadas. Decidida, Kate fue a ver a su hermana. Lucy, aquí está el asunto, tenemos que luchar, no podemos rendirnos así. ¿Qué quieres decir?, preguntó Lucía con una sonrisa triste. Todos los médicos que estudiaron tu caso dijeron que existe una posibilidad de recuperación, ¿recuerdas? Sí, pero es una posibilidad muy pequeña. Pero existe. No nos rindamos prematuramente y aprovechemos esa oportunidad, ¿de acuerdo? Con desgana, Lucía aceptó las sesiones. Ahora quedaba encontrar un especialista y esa decisión recayó sobre los hombros de Kate. Mako se fue de viaje de negocios para verificar urgentemente un sitio de construcción. La empresa de limpieza de repente adquirió muchos nuevos clientes. Ion comenzó sus vacaciones. Todo a la vez. Mientras manejaba varias tareas cotidianas a la vez, Kate llamó a alguien sobre un anuncio. Cuando se encontraron, el hombre le pareció muy agradable y educado. Mostró un diploma médico, documentos de cursos adicionales completados, todo estaba en orden. Kate le dijo a su prometido, muy complacida consigo misma, empiezan mañana. Pero no pudo asistir a estas sesiones hasta que Mac regresara, y al día siguiente después de su regreso, él la sorprendió con una noticia. Verifiqué a este especialista y resulta que es un exconvicto. ¿Qué? Kate estaba desconcertada. ¿De qué fue acusado? Parece que fue por una pelea. ¿Quieres que le diga que no venga más? No, averiguémoslo primero. Me pareció muy bueno, y Lucía no se ha quejado, al contrario, tuvimos una conversación sincera por teléfono el otro día. Bueno, está bien, aceptó Mako. Después de su llegada, todo volvió a la normalidad. Kate pudo dejar al inquieto Johnny con él y visitar a su hermana en la entrada del hospital.
Allí se encontró con Jeffrey, el mismo médico ortopedista que se presentó ante ella. Me gustaría discutir algo contigo, ¿te parece bien? Comenzó Kate. Sí, por supuesto, respondió él en voz baja. Era un hombre bajo, fornido, con cabello rubio corto y ojos azules. En general, causaba una buena impresión y ciertamente no parecía un criminal. ¿Cómo van las sesiones? ¿Qué opinas de la condición de Lucía? Bueno, es difícil decirlo, comentó Jeffrey tímidamente. Creo que todo es posible, pero a tu hermana le falta deseo, motivación. Es como si ya se hubiera rendido y no creyera en sí misma. Sí, es cierto. Ha estado así durante 2 meses, sin hablar con nadie, sin querer mudarse con nosotros. Bueno, intentaremos animarla. Creo que tiene una buena oportunidad de mejorar, lo principal es que lo quiera. Gracias, me alegra. Y también quería discutir algo contigo. Jeffrey reaccionó con calma. No te preocupes, todos mis diplomas son genuinos. Realmente estudié y trabajé como médico ortopédico. Hizo una pausa, como si regresara a esos tiempos difíciles. Lamento que esto haya salido a la luz de esta manera. No suelen contratar a alguien con antecedentes como el mío, y tenía mucho miedo de perder clientes. Hace algunos años, Jeffrey regresaba a casa del trabajo cuando vio a varios hombres borrachos acosando a una chica en la calle. Ignoraron sus advertencias y continuaron persiguiendo a la pobre y frágil víctima. No podía simplemente irse, pero los hombres no retrocederían fácilmente. Se produjo una pelea, la chica escapó y los hombres resultaron ser personas influyentes. Nadie estuvo dispuesto a proteger a un simple médico sin dinero ni parientes poderosos, y fue sentenciado a 2 años de prisión. Sin embargo, lo liberaron antes, tras cumplir 1 año y medio, aunque este hecho no lo salvó del estigma de ser un desempleado perpetuo. No sabes lo que descubrí sobre tu Jeffrey hoy, dijo Mako, sentándose a la mesa por la noche. Ya sé todo, respondió Kate condescendiente, riendo ligeramente. Al escuchar lo que el médico le había contado, Mako aún no perdió su autosuficiencia de siempre. Bueno, ¿sabes quién fue uno de esos matones? No. ¿Quién? Preguntó Kate con interés. Edward. ¿Qué Edward? El esposo de Lucy. Sí, ese mismo. Bueno, ahí lo tienes. Está recibiendo lo que se merece. Y de hecho, Ari lo perdió todo. Su negocio fue vendido para pagar deudas, su apartamento y sus coches fueron embargados, y estaba bajo investigación. Cuando Caitlin visitó a su hermana mayor nuevamente, escuchó risas provenientes de la habitación. Eran risas simples pero olvidadas, genuinas. Al abrir la puerta un poco, Caitlin vio a Jeffrey allí. No se suponía que viniera ese día, pero aparentemente lo hizo por su propia voluntad. Había flores desconocidas en el jarrón y Lucy estaba en la cama sonriendo felizmente. Bueno, me voy, dijo él. Nos vemos mañana. Caitlin miró a Lucy con picardía, quien no apartó la mirada como solía hacerlo, sino que respondió con la misma mirada alegre. En el verano de ese mismo año, una gran procesión nupcial recorrió las calles de la ciudad adornada con flores blancas y cintas doradas. Al estacionarse cerca del registro civil, los recién casados y los invitados se dirigieron a la hermosa sala de bodas. Mickey y Kate, de la mano con John, y Jeff y Lucy, rodeados de amigos y colegas, caminaban hacia una nueva vida familiar. Para ese entonces, Kate ya tenía un vientre notable, ella y Mac esperaban gemelos. Lucy aún no podía caminar rápido, pero se mantenía de pie con confianza apoyándose en un bastón. La decisión de tener la boda el mismo día surgió de repente y todos la aceptaron positivamente. Después de todo, habían pasado por tanto malo como triste, pero juntos. ¿Por qué no celebrar su felicidad compartida ahora?